Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre la Constitución de 1991, un tema que sí o sí te lo tienes que saber como colombiano, pero para hablar de ella debemos saber su contexto, es decir, cómo nació y qué es una constitución para empezar. Bueno, empezando para definir la Constitución, podemos definirla como la carta donde se establecen los derechos y deberes de los participantes, acuerdos tanto del individuo de la sociedad como el Estado. Ah, ya entendí, es como una ley máxima, como la norma de las normas. Claro que sí. Y ahora sí, ¿cómo comenzó? Comenzaba en los años 90 y el país venía de una década bastante difícil de orden público. La toma y la retoma del Palacio de Justicia. Atentados, secuestros, masacres y más acciones violentas de parte de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes. Y los asesinatos de tres candidatos presidenciales y miembros de la Unión Patriótica. Tenían a Colombia al borde de un colapso. También esta constitución política surgió como una respuesta colectiva de toda la población y un pacto nacional donde la sociedad le apostó al cambio en un momento donde principaba la desesperanza, consecuencia de la violencia. Virgilio Barco, ya en el cierre de su gobierno, a mediados de 1990, fue quien lideró la iniciativa de reemplazar la constitución vigente en aquel momento, o sea, la de 1886, difundida también en medio de una dura época de violencia y dominio bipartidista entre conservadores y liberales. ¿Y por qué era tan novedosa? Hay muchos aspectos que la hacen novedosa. Uno de ellos es que comenzamos a ver participación y defensa ciudadana con los mecanismos de participación, como tutelas, plebiscito, referendo, el cabildo abierto y bueno, otras más. También se convierte en un estado laico, donde ya no se define como católica, sino de libre culto. Cada uno podrá creer en lo que considere, cada individuo tiene su autonomía. Otro aspecto es que se destacan mucho los derechos y deberes de la sociedad y también del Estado, claramente. Al contrario de la de 1886, que se presencia más autoritarismo, o sea, que el líder ejerce su poder de una manera absoluta. Por último, la diferencia en cuanto a su estructura es que la de 1886 se conforma por 22 títulos y 218 artículos, y la de 1991 se conforma por 13 títulos y 380 artículos. Entonces, ¿existe más pluralismo e igualdad política? Resulta que el pluralismo es la diversidad de actores y de puntos de vista. Esto garantiza pues el tratamiento pacífico de los conflictos, ya que en general sabes que la política es un proceso continuo de negociación, pero pues realmente es entre intereses diversos. Si vemos, por ejemplo, la constitución política, veremos que en nuestro artículo número 7 del título 1 hay un ejemplo muy específico de pluralismo, donde el Estado reconoce y protege la diversidad étnica en todo el país. Otro ejemplo es en el artículo número 1, donde se habla sobre cómo Colombia es un Estado social de derecho, en donde digamos que asegura el respeto, los derechos humanos, la solidaridad de las personas y prevalece el interés general del pueblo. Aquí podemos ver distintos actores y sin embargo vemos una igualdad política. Y como ya me has preguntado, te explico que la igualdad política significa igualdad de derechos. Debido a que si no tuviéramos igualdad de derechos, imagina que no tendríamos diversidad. Y si no tenemos diversidad, pues no hay pluralismo. La igualdad política proviene de la igualdad intrínseca. Este término pues es bastante complejo, pero en general es bastante sencillo. Toda persona tiene igual valor humano. Piensa en eso, nadie vale más ni menos que nadie y por lo tanto debemos prestar atención a los intereses de todos. No solo al mío, no solo al de Karen, no solo al de Andrés, sino a todo colombiano que haya. Entonces, podemos decir que con igualdad política tendríamos un sistema ideal, o sea, te repito, un sistema ideal, es decir, lo mejor de lo mejor para el país, donde tenemos participación efectiva, validez de voto, acceso a la información, aprendizaje de políticas. Y digamos que los derechos más importantes para este sistema es el de la participación y los derechos fundamentales. Y para esto, digamos que si nos podemos ubicar nuevamente en la constitución política, en el preámbulo en donde nos dice que la unidad de la nación asegura, entre otras cosas, la libertad, la justicia, la igualdad,
entre otras cosas, dentro de un marco que garantice un orden político, económico, social y justo. Pero no únicamente el preámbulo nos menciona algo relacionado con la igualdad y el pluralismo, ubicándonos en el título número 2, capítulo número 13, que lo tengo aquí anotado. Todas las personas nacemos libres e iguales ante la ley, sin discriminación alguna, donde el Estado promueve que la igualdad sea real y efectiva. Y por otro lado, llegamos al título número 2, artículo número 95, en donde, entre otras responsabilidades como colombianos que somos, tenemos que respetar los derechos ajenos, participar en la vida política del país, orar solidariamente, defender y difundir los derechos humanos, colaborar con el buen funcionamiento de la justicia. Entonces, prácticamente aquí estamos todos incluidos, todos los colombianos podemos estar presentes de una u otra forma en el país. Ahora bien, Karen, me dijiste que creo que tenías una pregunta bastante importante el día de hoy. Entonces, ¿la Constitución es perfecta? No realmente, ya que existe el clientelismo político, el cual es un trueque de favores para el beneficio de pocos. Esto lo puedes ver en campañas políticas cuando regalan obsequios a los votantes, provocando una esquizofrenia política, la cual juzga la autenticidad del gobierno en sus acciones. Hablando de acciones, como dice Andrés, el modus operandi, la manera de actuar del gobierno colombiano cambió radicalmente con la Constitución de 1991, porque esa le abría las puertas a la apertura económica, ¿sí? Pero la cerraba a agrandar más el Estado. Ellos querían un Estado más chiquito, pero querían que Colombia tuviera como un flujo de comercio mayor. Para ello, redujeron impuestos para las importaciones. Gracias a eso podemos conseguir un dulce internacional a la esquina, comprar un carro que no sea de una marca colombiana, comprar ropa Nike, Adidas. Antes no era tan fácil, los impuestos encarecían estos productos, pero para ello también hicieron una flexibilidad del trabajo, por lo que incluyeron vainas como el contrato de prestación de servicio o le hicieron modificaciones a las horas extras. Y con el fin de reducir el Estado, o sea, como su tamaño, también privatizaron muchas empresas. Entonces le dijeron hola a un modelo neoliberal, pero le dijeron sí a chiquitar el Estado. Y algo importante para entender esto y que nos puede ayudar mucho es el artículo 25 del título 2, el cual nos consigna que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza todos los individuos. Y creo que esto aborda totalmente como la intención del país de democratizar a todos. Y también me parece supremamente importante mencionar del título 1 el artículo 9 que deja consignado, o sea, deja escrito en un papel que las relaciones exteriores del Estado fundamentan en su soberanía nacional. Y como que reconoce la diversidad de los pueblos, pero también que ellos van a hacer política exterior al máximo. Y deja consignado que Colombia es un país que está con muchas organizaciones internacionales. Y que antes eso ni era pensable, era supremamente. Manuela, podemos desarrollar la esquizofrenia política, ya que dentro del Estado muchas personas tenían diferentes ideas sobre la inclusión social, la eficiencia del neoliberalismo y la reducción del gasto público, ya que esta esquizofrenia se encargaba de distorsionar y deteriorar estas ideas y la visión de estas ante la sociedad. Entonces, en pocas palabras, la esquizofrenia política, es decir, que el Estado estaba loco porque quería democratizar a toda la gente, pero reducía el Estado, reducía la plata, se abría de patas económicamente. Y con esa afirmación tan políticamente incorrecta, cerramos nuestro podcast el día de hoy.